vez más nos reencontramos acá en Sobremesa Radio, un sábado más en el que, bueno, pues nos reunimos para conversar en torno a esta mesa que siempre trae temas interesantes de actualidad y, bueno, pues nosotros muy complacidos de que tú estés ahí conectado con nosotros a través de las distintas plataformas en las que estamos llegando hasta tu hogar, hasta tu lugar de trabajo, donde quiera que te encuentres. Soy Ana Bencosme y para mí es un placer, bueno, pues darle la bienvenida a, bueno, una de mis hermanas de la vida, Joana Hilario. Sí, buenas tardes, señores, buenos días de todo el lado del mundo donde usted nos pueda escuchar y donde usted nos pueda ver. Gracias por su sintonía en esta Sobremesa Radio con una entrega muy especial en este sábado. Yo feliz de compartir nuevamente con ustedes, así que no se despeguen porque en el día de hoy tenemos un programa, una entrevista para chuparse los dedos. Bienvenida a nuestra tercera patita, Rocío Figueroa. Que no es tan patica. Lo dijiste tú. Señores, definitivamente muy feliz de conectar nuevamente con ustedes. Sabemos que esta es una etapa difícil para todo el mundo y definitivamente queremos llevarles contenido que los ayude a sentirse mejor. Y definitivamente hoy tenemos un tema, tenemos una invitada especial que va a ofrecer muchas luces en cómo debemos, qué debemos hacer para sentirnos un poquito mejor. ¿Verdad que sí, Ana? Eso es así, la doctora Viaris Rodríguez, quien es psicóloga clínica, bueno, pues nos da el honor de poder sentarse con nosotros en esta mesa y conversar sobre todo de la parte emocional que tenemos nosotros que tener pendientes en estos días en los que estamos en un periodo de resguardo. Nos preocupamos mucho del tema económico, nos preocupamos mucho de la situación escolar de nuestros chicos, nos preocupamos del el entorno laboral, ¿no? ¿Qué va a suceder si estoy en paro, si continúo teletrabajando? Pero todo eso nos lleva a nosotros a caer en una rutina que de vez en cuando pudiera entorpecer nuestro desarrollo normal en torno a nuestra condición emocional. Y bueno, pues por supuesto sentarnos a conversar con los profesionales es lo que nos toca en estos momentos. Doctora Rodríguez, un placer tenerla con nosotros acá en esta tarde. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y como decías, como médico, psiquiatra y terapeuta familiar, pues es mi deber dar luz con relación al tema de la salud mental. Y todos estamos estresados, incluso yo como médico psiquiatra estoy también bajo niveles de estrés. Todos estamos afectados con el tema de la pandemia y debemos de buscar estrategias para fortalecer tanto la salud mental como individuo, como la salud mental de la familia. En estos tiempos, doctora, donde uno se asusta sobremanera porque nadie quiere enfermarse, ¿cuáles son los hallazgos que le llegan a usted, a su consultorio, a su consulta diario? ¿Qué es lo que la gente le llega a decir? ¿Por qué la llama? Porque es un estado de emergencia que tiene a todo el mundo en vilo. Entonces, eso le trabaja a nivel físico, a nivel emocional, a nivel de la salud mental, porque usted no quiere enfermarse, pero tampoco quiere que se le enferme uno de sus familiares. Y ahí viene el tema de, ¿y si me pasa algo? ¿Qué sucede con mi familia? ¿Qué sucede con mis hijos? ¿Qué es lo que usted encuentra en cada consulta o qué ha encontrado en cada consulta en estos últimos días? Sí, Joana, como dices, en este momento todo el mundo ha tenido miedo. El miedo es una emoción natural del ser humano que nos ayuda a defendernos frente a amenazas. Eso es algo normal. Ahora, cuando de este miedo pasamos a lo que se llama pánico, ahí ya entonces comenzamos a tener afectación a nivel de la salud mental. Hemos visto que muchas personas han tenido lo que se llama pánico colectivo. Cuando se comenzó a hablar de la enfermedad, todos salían a los supermercados a comprar en manada, vamos a decirlo así, en grandes cantidades, y eso es lo que se llama pánico colectivo. Las personas que más me han buscado mi ayuda son personas con trastornos de ansiedad generalizada o trastornos de ansiedad de cualquiera de los tipos, ya sea ansiedad generalizada, ya sea por un pánico importante,
o puede ser también hasta por un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo de exacerbado, o sea, exacerbado, que haya hecho una crisis por la situación de la pandemia. También ha habido, se han desencadenado, se ha convertido en un estresor desencadenante de depresiones y de otros trastornos como un trastorno bipolar, pero lo más común son los trastornos de ansiedad. Muchas personas también llaman por el tema del insomnio, no como una patología, sino un insomnio agudo por la situación, por el estrés en el que estamos sometidos. Y eso es algo importante, que un estrés agudo no es lo mismo que un estrés crónico, porque en esta situación sabemos que este estrés agudo tiene como causa, este insomnio agudo tiene como causa, es una consecuencia de la situación de pandemia. O sea que ya sabemos, identificamos por qué es ese insomnio. Y es bueno que la población entienda que es algo natural, es una reacción de nuestro cerebro. Además, por como hemos cambiado nuestra agenda en las casas, ya no tenemos que salir a trabajar con el horario que acostumbramos, nos acostamos más tarde viendo televisión, también nos levantamos más temprano porque nos acostamos más tarde o porque no tenemos que salir. Algunas personas, vamos a decirlo así, porque no todos, no tienen que salir a sus oficinas o a su lugar de trabajo, pues entonces eso rompe lo que se llama el ciclo circadiano o reloj biológico, como comúnmente se conoce, y cambia nuestro horario de dormir. Y eso es algo que tenemos que tener ojo, porque cuando volvamos a la normalidad, pues muchas personas se van a encontrar con este choque, van a tener que volver a reorganizar su reloj biológico. Doctora, ¿y cuando el encierro? O sea, mucha gente está viendo el tema de la cuarentena como una prisión, como estar encerrados. Sabemos que para muchas personas, sobre todo los que sufren de ansiedad, los que sufren de depresión o los que tienen algún trastorno, vivir este estado de tensión, de no poder salir de sus casas, eso le agrava cualquier situación. ¿Qué podemos hacer nosotros para no ver el quédate en casa como una prisión? Mira, es claro que sí estamos privados de la libertad y es claro que no es algo que lo quiere el gobierno o que lo quiere un grupo, sino para cuidarnos a nosotros. O sea, nosotros mismos debemos cuidarnos, pero sí nuestro cerebro lo ve como una privación de la libertad. Porque, por ejemplo, ahora mismo, si yo quiero comerme una pizza, no puedo ir a buscarla a cualquier pizzería. Y eso es una limitación de la privacidad. Y nuestro cerebro no está acostumbrado, no conoce, no tiene con qué asociar este evento. Eso es algo nuevo que tienes tú, que tengo yo, que tiene todo el que nos está escuchando, porque nunca lo ha vivido. Pero es importante que se sepa que este confinamiento es necesario para cuidarnos, no solo como individuos, sino a la familia y al otro. Cuidarme yo significa cuidar a mi familia y cuidar a todo el que me rodea o a todo aquel que tenga contacto conmigo. Y eso es importante que lo veamos de esa manera. Justamente, doctora, usted habla de cuidarse. ¿Cómo nosotros podemos identificar que yo puedo estar teniendo algún tipo de episodio de pánico o de ansiedad, o alguien en mi entorno puede estar desarrollando un episodio de esos? ¿Cuáles serían esas características particulares que pudiéramos identificar? Mira, la característica principal del pánico es un miedo irracional e inesperado. Es algo que ocurre en un momento que tú no lo estás esperando. Obviamente bajo una carga fuerte de estrés, bajo algo que te causa estrés. Entonces, este miedo es tan irracional y tan desenfrenado que también nos causa síntomas tanto físicos como mentales. Los físicos son, por ejemplo,
la persona se puede sentir con dolores o puede sentir que se desmaya o que se le va a salir el corazón por la boca. Que le falte el aire. Que le falta el aire, que no puedo respirar. Y en la parte psicológica, obviamente, ese miedo, ese temor a morir, ese temor a me estoy muriendo. Entonces, esas son las características principales de un pánico. El pánico es un trastorno de ansiedad muy común y hay estrategias para poder enfrentar pánico. Ahora, estas estrategias es bueno. ¿Por qué? Porque no sabemos ahora mismo quién puede presentar un pánico. Dentro de esas estrategias tenemos, por ejemplo, si una persona se encuentra frente a un pánico, se siente con esos síntomas que acabo de mencionar, se puede sentar y contar, poner su atención hacia algo, o puede coger una funda y respirar dentro de la funda, que es el más común, pero en la más fácil, obviamente, es contar. ¿Por qué es la más fácil? Porque tú no andas con una funda para arriba y para abajo. O sea, es algo que no es tan práctico. Eso es, si tú ves a alguien que está frente a una situación de pánico en tu casa, tú le consigues esa funda y le dices, respira, respira por la nariz y bota el aire por la boca. Esos son estrategias, pero ahora ha habido muchos casos de pánico por el nivel de estrés que estamos viviendo. Usted se enteró que hace unos días o unas semanas atrás, no recuerdo exactamente bien, que una doctora de emergencia de un hospital de los Estados Unidos se suicidó. Y así han pasado otras cosas en las noticias que nos hemos enterado, de gente que comienza a tomar alcohol, se pone adicto a algún tipo de medicamento, por el mismo estrés que le genera el tener o quedarse en casa o no tener trabajo, o el mismo miedo de no saber qué va a pasar en un tiempo. Entonces, mira, el caso de esa doctora, por ejemplo, en el caso de esa doctora, debemos investigar si ahí hay antecedentes psiquiátricos previos, como de una depresión o de cualquier otro tipo de trastorno mental, porque es común que esto se puede convertir en un estresor desencadenante, como les decía al inicio, de cualquier patología. Y cuando una persona se está frente a ese grado de estrés distinto, porque fíjate que nosotros estamos estresados y no estamos viendo la carga emocional que tenía esa doctora, por ejemplo, que veía a las personas afectadas y las tenía frente a frente. Cuando hablas del alcohol, es cierto, estos días ha aumentado de manera significativa el consumo del alcohol y de sustancias, principalmente del alcohol. Muchas personas se han refugiado en el alcohol o se beben una copita para relajarse un poquito, y como ya mañana no voy a trabajar, me bebo otra, y como yo estoy con mi esposo, nos bebemos una botellita de vino, que eso no importa, y así sucesivamente va aumentando el consumo de sustancias. Este uso de sustancias abusivo no ha aumentado solo en nuestro país, ha dado cifras mundiales. Estas cifras han aumentado en todo el mundo del consumo de sustancias. El consumo de medicamentos para dormir también, personas que han consumido medicamentos sin que sean prescritos por un especialista, simplemente porque fulanita me dijo que dormía con eso y yo tengo 2 días que no duermo y se lo toman. Y eso es algo que la población debe de eliminarlo. Cada paciente es individual y cada paciente tiene un trastorno del sueño distinto a otro. Eso es algo que tenemos que tener siempre pendiente. Doctora, el punto de las consultas virtuales en este momento, estamos en una época donde estamos teniendo un contacto virtual, ¿no? Pero mucha gente que primero no se atreve a acercarse a un psiquiatra, a un psicólogo, porque yo no estoy loco, porque yo no requiero una asistencia, porque eso se va a pasar, o porque como
bien señalábamos, con una copita de vino, pues yo duermo, o con esta pastillita duermo y no pasa nada, y al otro día, pues es como que me yompeo y no sucede nada, y obviamos todo lo que nos puede estar pasando a nivel psicológico. Las consultas virtuales, en este sentido, la gente puede confiar en ellas, se requiere un acercamiento más directo, funciona que la gente siga protocolos para la salud emocional, psicológica en estos procesos. Mira, es claro que estamos cambiando, que el mundo ha ido cambiando y hay un antes y un después del coronavirus. Eso lo tenemos que tener siempre pendiente, presente en nuestro cerebro. Tenemos que comenzar a entender que antes era una cosa y después va a haber cambios. Y dentro de esos cambios entiendo que está la parte online. Las consultas online en la parte de psiquiatría no es lo más recomendable, por supuesto que no, porque no es el mismo contacto que se tiene con un paciente de manera física al contacto que tenemos, por ejemplo, nosotros así vía online. Sin embargo, esa es la realidad y hay que acatarse a ella y hay que aprovechar los instrumentos que tenemos. Y si este es el instrumento, pues que tenemos, pues usarlo. Yo las uso, yo doy consultas online, son muy prácticas porque fíjate cómo tú me preguntas todo, igualito como si estuviéramos frente a frente. Ahora, el contacto físico siempre es importante porque tú sientes más confianza y no es lo mismo, como tú decías, no todo el mundo va a un psiquiatra o a un psicólogo, tienen miedo y mucho más miedo cuando es online, cuando es algo que es virtual y muchas personas dicen, ay, pero cuidado si mi información se filtra, porque aún no he sabido de ninguna aplicación que sea 100% segura. No existe. Todo lo que es online tiene una brechita de inseguridad y eso es claro. Pero esa es la realidad y tenemos que aprovechar. Pero próximamente yo entiendo que nos vamos a ir ya reintegrando a nuestras labores en las oficinas y en los consultorios, pero mientras tanto podemos usar este instrumento que tenemos. Doctora, mucha gente habla de que tan pronto ya sea que bajen los contagios y que se vaya retomando paulatinamente a la vida diaria, va a haber muchos trastornos de estrés postraumático a raíz de toda esta situación que hemos vivido. Para muchas personas va a ser mucho más difícil retomar su vida, retomar la rutina y también enfrentar las situaciones que conlleva este cambio social y económico que ha pasado después de la pandemia. ¿Cómo los profesionales de la salud, y en el caso de usted, los psiquiatras, van a tratar o pueden tratar esta ola de personas que, así como están llegando a las clínicas, van ahora a llegar a los consultorios psicológicos? Así es. Mira, lo primero es que tenemos que tener claro de que ya estamos frente a un estrés agudo. Ya todos estamos bajo un estrés agudo y muchas personas van a presentar síntomas de distintas patologías psiquiátricas, ya sea de ansiedad, ya sea de depresión o síntomas inclusive hasta psicóticos. Si una persona presenta esos síntomas, lo ideal sería que acuda a un especialista de la salud mental, a un psiquiatra, no a un psicólogo, porque cuando hablamos de esos síntomas, ya hablamos de que hay una alta probabilidad de que necesiten medicamentos para poder regular esos neurotransmisores que ya están, vamos a decir, desequilibrados a nivel cerebral. Eso, lo ideal es que acudan lo antes posible. ¿Para qué? Para evitar que esto se cronifique. Entonces, la parte del estrés postraumático es algo que todavía no conocemos, o sea, no podemos prevenirlo, porque ya eso es algo que no hay forma de prevenirlo. No es muy común
realmente. Sin embargo, estamos conscientes de que va a haber muchos pacientes que van a presentar ese estrés postraumático. Nada, prepararnos y a la población que entienda que si siente que necesita esa ayuda, comience a quitar ese estigma, ese miedo que le tienen muchas personas a los psiquiatras o a los psicólogos, que comencemos a tomar control de nuestra salud mental, que es tan importante como nuestra salud física, porque tú no haces nada con una buena salud física y sin dormir bien. No haces nada. Se deteriora la otra. Es así. Totalmente, porque eso es lo que deteriora la salud física. La salud mental tiene que haber un equilibrio entre la parte biológica, la parte psicológica y la parte física. En este equilibrio de las tres cosas, entonces está la salud mental. Si no hay un equilibrio en las tres, no hay salud mental. Sí, doctora, antes de irnos, antes de ya terminar con usted nuestra entrevista en el día de hoy, necesitamos que nos dé 3 tips, 3 consejitos, 3 formas para uno poder de alguna manera ayudarse en estos días de que se genera estrés, porque usted sabe muy bien que no es solamente el tema de la pandemia, sino que también tenemos la familia todas en casa, tenemos todo el trabajo en casa y en realidad todo se junta y llega un momento en que usted no se controla y que sabe lo que pasa. Y hay horarios que ya no se cumplen, hay reglas que andan de su cuenta. Entonces, ¿cuáles son esas 3 cosas que nosotros tenemos que tener muy pendientes para sobrellevar y para sobrevivir a este caso, en este caso de COVID-19? Ok, lo primero es dosificar la información. Esa información, tener horarios para buscarla y que sean de fuentes confiables. No llevarnos de todo lo que vemos en las redes sociales con relación al coronavirus. Lo segundo es usemos este tiempo para tener tiempo de calidad en familia. No es lo mismo compartir con la familia que tener tiempo de calidad con la familia. Aprovechemos, comamos en la mesa, sentémonos en la sala a conversar sobre tonterías, que no son tonterías, al contrario, eso es lo que se llama intimidad emocional. Tengamos esa intimidad emocional con los nuestros. Y lo tercero, y creo que es lo más importante de esto ahora, que pensemos en el antes y el después, y que no veamos el después como algo catastrófico, sino como algo muy positivo, que vayamos con la mente positiva y con el pensamiento de hacer las cosas mejor que como la hemos hecho antes. Seamos más bondadosos con la naturaleza, seamos más humildes con todo el que conocemos en la calle y cambiemos en bien, cambiemos en positivo. Excelente. Bueno, pues ha sido una conversación bastante edificante, educativa, porque definitivamente todos tenemos que abocarnos a pensar un poquito más en ese ser interior que a veces olvidamos tanto. Nos ocupamos de mantenernos, como usted decía, doctora, que hay que salir a correr, que tengo que comerme la ensaladita en lugar de la pasta o el arroz, pero nos olvidamos de alimentar nuestras emociones y nuestra parte psicológica y psiquiátrica, ¿no? La parte que nos hace a nosotros mantener ese equilibrio emocional. Gracias por el término correcto. Así que agradecemos muchísimo el favor de este contacto y bueno, pues mantener las puertas abiertas de esta sobremesa para una siguiente conversación, ¿no? Así es. Bueno, gracias. Así es. A ustedes que están ahí al otro lado, claro que sí, agradecerles el favor de acompañarnos durante estos minutos y bueno, pues la invitación a que se queden en sobremesa.com, con nuestras redes sociales, Rocío, Joana, que también tienen sus redes sociales personales y bueno, pues reencontrarnos el próximo sábado, lindas. Así es. Muchísimas Muchísimas gracias por su sintonía y ustedes siempre recuerden que este programa Sobremesa Radio llega a ustedes gracias al Banco Popular y al Banco BH de León, quienes tienen unos mensajes, señores, espectaculares en sus respectivas redes sociales. Yo soy Joanna Hilario, un gusto compartir con ustedes en esta sobremesa. Con mis lindas me encuentro el próximo sábado, aunque no nos despegamos, ¿verdad? Ni de las redes, ni de la página web de ensobremesa.com.
Así es. Así es, y recordarles que por favor que se suscriban a nuestro canal para que puedan seguir viendo todas estas entrevistas que vamos a estar suministrándole y proveyéndole cada sábado. Doctora Viaris, muchísimas gracias y tendremos otro encuentro, Así que esperen nuestro Gracias, próximo... Johanna. Los invito también a tu público que me siga por las redes DRA de Doctora Viaris. Ahí me pueden seguir en Instagram, en Facebook y en todo. Y ahí también se pueden edificar bastante. Ya saben, a la hora de muchísimas tiempo. gracias. Muchas Hasta gracias. la próxima.